Aleluya. Hoy vamos a hablar bajo el tema ellos no te definen. Aleluya. Así que vamos a buscar nuestras Biblias. En Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Ellos no te definen. Y seguimos hablando bajo esta serie de su presencia. Ya este es el quinto domingo hablando de esta serie. 1:5. Y yo creo que hoy con esto cerramos esta serie. Porque si hay algo que usted debe de entender, hablamos de su presencia, hablamos de honrar la presencia, hablamos de que nosotros provocamos que Dios descienda con nuestra alabanza, como dice su palabra, que Él establece su trono en medio de la alabanza de su pueblo. En medio de su presencia somos empoderados. En medio de su presencia su espíritu viene a habitar a nosotros. Él es omnipresente, siempre está en todo lugar. Pero cuando tenemos esa intimidad con el Padre en su presencia y podemos entrar al lugar santísimo y pasamos por los atrios, entramos primero por las puertas, pasamos a los atrios, pasamos por los altares de sacrificio, pasamos por el área de lavarnos las manos, pasamos adentro del lugar santo, donde están los panes sin levadura, donde están todos estos elementos que cada uno tiene un significado y a la misma vez cada uno es tipología de Cristo. Cada elemento allí en el tabernáculo donde la presencia de Dios estaba en el Viejo Testamento, cada elemento representa a Cristo. Cada elemento representa a Cristo. Cristo es la puerta, Cristo está en los atrios, Cristo es el altar de sacrificio, Cristo es el sacrificio. Cada elemento, Cristo es las aguas que nos limpian de todo. Cristo es el pan de vida, Cristo es esa sangre purificada, ese vino. Cristo está presente en todo lo que es el tabernáculo. Y el mismo Cristo nos da entrada al lugar santísimo a través de su sangre, a través de derramamiento de su sangre, debo decir, a través de su muerte, a través de su crucifixión, su resurrección. Nos da entrada al lugar santísimo. Y una vez usted en el lugar santísimo, ¿sabes qué es lo primero que se le da a usted? Que de eso vamos a hablar en esta tarde. A usted se le da identidad. ¿Y por qué dejé esto para lo último? Porque es una de las cosas más importantes. Lo que hemos estado hablando en las pasadas semanas ha sido de empoderamiento, ha sido de conocimiento, ha sido muy bueno. Estas prédicas a mí mismo me han bendecido. Pero si hay algo importante en su vida, si hay algo que usted tiene que aceptar, abrazar, caminar con esto, afirmarlo todos los días de su vida, es que su identidad es Cristo. Su identidad no es el concilio, su identidad no es la red apostólica, su identidad no es la organización, su identidad no es la iglesia donde usted va, su identidad no es quién es su padre espiritual, su identidad no es su pastor, su identidad no es el profeta que te ungió con aceite de Goya y te tumbó al piso y lloraste, gritaste, pataleaste, te paraste, saliste corriendo y gloria a Dios todo por todo eso. Pero tu identidad está en Cristo. Él mismo dijo: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Por eso titulé este mensaje, ellos no te definen. Vamos a leer la escritura, porque me emocioné mucho, por poco predico y por poco hago el cierre, recojo ofrendas y nos vamos. Jeremías 1:5. Te voy a leer dos versiones, porque hay una versión que es la que cotidianamente usamos, la Reina Valera, pero a mí me encanta esta otra versión, la versión amplificada. Jeremías 1:5, correcto. Dice la versión Reina Valera, antes que te formase en el vientre. Tienes que darle a esa canción y darle repeat, que es corta. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Te lo voy a volver a leer. Antes que te formase en el vientre, escucha esto bien, por favor. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora te voy a leer la versión amplificada. Antes que te formase en el vientre te conocí, y mire cómo dice esta versión, me encanta, y te afirmé como instrumento escogido por mí. Te escogí y te afirmé como instrumento escogido por mí. Y antes que nacieses, te consagré para mí mismo como algo mío. Y te señalé como profeta a las naciones. Te voy a volver a leer esta versión, porque me encanta, es la versión amplificada. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí y te afirmé como instrumento escogido por mí. Y antes que nacieras, te consagré para mí, te consagré por mí y para mí mismo, debo decir, y te asigné como profeta a las naciones. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu poder, tu amor, tu fidelidad. Piensa por mi mente, siente por mi corazón y habla por mi boca. Que cada palabra sea para bendecir, para redarguir y para empoderar, Señor, a este tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, me encanta esta versión amplificada, porque da ciertos toques, ciertos puntos en los cuales quiero hacer hincapié en esta tarde y prometo ser breve. La versión amplificada, como te leí, habla de ciertos puntos que quiero que anotes por allí, o si nos estás viendo acá en las redes sociales, estos videos se suben a YouTube. Busque Pastor Omar Candelario en YouTube. Suscríbase a nuestro canal y allí están todas las prédicas que se dan aquí domingo tras domingo. Están siendo guardadas en nuestro canal de YouTube. Así que vaya allí, busque Pastor Omar Candelario en YouTube y allí está nuestro canal donde puede encontrar todas nuestras predicaciones. Primer punto. Antes que te formase, te conocí.
y te afirmé. Es algo importante en la vida del cristiano. ¿Sabe por qué? Si algo aprendí de mi apóstol Mickey Medina, es lo siguiente. Él no unge gente. Él no llama gente al ministerio, tampoco los unge. Él los confirma, porque Dios ya los afirmó. Y cuando él dijo esas palabras, venimos de un sistema religioso que nos enseñaron a hincarnos de pie y a hacer ungidos, y nos hacen un embarre en la cabeza, especialmente si usted es mujer y fue al beauty la noche anterior. Usted llega a aquel lugar para que le embarren el pelo de aceite. Y el detalle es que a veces caemos en estos tradicionalismos, muchos místicos, otros con un gran significado, pero pasamos por desapercibido que si estamos en Cristo y nuestra identidad está en Cristo, ya fuimos afirmados por Dios para este tiempo. Ya usted y yo fuimos afirmados por Dios para lo que Dios nos ha llamado. Lo que usted necesita no es que venga alguien a ungirlo. Lo que usted no necesita no es que venga alguien a profetizarle. Lo que usted necesita, primero que nada, es entender y tener la intimidad necesaria con el Padre, con aquel que le llamó. Y usted abrazar lo que el Padre le está hablando. Y entender que ya usted fue afirmado en Él. Que antes que Él te formase, ya Él te conocía. Antes que Él te formase, en otras palabras, antes que tú cayeras, antes que tú pecaras, antes que te dieras el cantazo por la vena, ya Él te conocía. Y eso no lo detuvo a Él de afirmarte para el ministerio. Mucha gente no va a entender esto. Mucha gente tal vez dirá, este está predicando una gracia barata. Mucha gente tal vez dirá, oh, este es de los que creen en el salvo siempre salvo. No, mi hermano, yo le estoy predicando a usted la palabra tal como es. ¿Por qué? Porque estoy cansado de ver gente buscando afirmación en hombres cuando su afirmación está en Cristo. Cuando su afirmación está en el Espíritu. Cuando su afirmación está en aquel que te creó, que te formó desde antes de la fundación del mundo. Lo segundo, Él te escogió como instrumento propio. Él te escogió como su propio instrumento. Él te escogió como algo útil en lo que Él se puede gloriar. En lo que Él se puede manifestar. En lo que Él puede derramar su gracia. Nada de lo que tú has hecho, nada de los errores del pasado, como la musiquita, nada de lo que busca cualquiera, nada de lo que hemos cometido en la vida detiene que Dios y su plan se sigan manifestando en nuestra vida. Nada de eso nos detiene. Nada de eso va a entorpecer el plan de Dios para nosotros. Nada de eso va a hacer que Dios retroceda de seguir amándote, de seguir derramando su gracia sobre tu vida. Nada de eso va a cambiar a Dios. Por eso es que dice la Escritura que en Dios no hay sombra de variación. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y luego le añade y dice, antes que nacieses,
Ya yo te había consagrado. La otra versión dice, te había santificado. Y es interesante cómo Dios santifica algo que Él sabe que va a ser impuro. Cómo Dios santifica algo que Él sabe que en algún momento del camino, del trayecto, se va a apartar. Cómo Dios santifica algo que Él sabe que en algún momento va a tomar una mala decisión. Es como yo siempre digo, antes que tú cayeras, ya tu rescate había sido preparado. Antes que tú cayeras, ya Cristo estaba en la cruz dando su vida por ti. Antes que tú cayeras, ya tu rescate había sido pagado. Por eso tenemos que entender que no importa lo que la sociedad diga de nosotros, que no importa lo que la gente diga de usted, que no importa, que no le preste atención, que no le tome peso a lo que otros puedan decir de usted. En el camino aprendí que las opiniones son como las narices. Todo el mundo tiene una y no todas son iguales. Pero algo más importante que eso es que yo no debo de prestarle tanta atención a la opinión de la gente. ¿Sabe por qué? Porque la opinión de la gente no le añade nada a lo que ya Cristo hizo por mí en aquella cruz. La opinión de la gente no le añade nada a la afirmación que ya Cristo ha declarado sobre mi vida. La opinión de la gente no le añade nada a lo que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que la gente podrá decir que eres un perdedor, pero Dios declara que tú eres un vencedor. La gente podrá decir que tú estás lleno de fracasos, pero Dios declara sobre ti victoria. La gente podrá decir que tú no sirves para nada, pero Dios te ve como instrumento útil en sus manos. La gente podrá decir tantas cosas de ti, pero la versión de Dios de ti dice muchas cosas más de lo que te puedes imaginar. Por eso es que ellos no te definen. Quien te define es quien te creó. Quien te define es quien sabe de lo que tú eres capaz. Quien te define es aquel que tiene todo el poder, que tiene toda. Quien te define a ti, ¿sabes quién es? Aquel que tiene el poder de adquisición de todo el universo entero. Aquel que tiene el título de propiedad. Y en ese título de propiedad está escrito tu nombre. En ese título de propiedad estás tú allí señalado. Por eso tenemos que entender que la presencia de Dios nos afirma al brindarnos consuelo, fortaleza, esperanza en todos los aspectos de la vida. Que desde los momentos de gozo hasta los tiempos de dificultad, asegurándonos que nunca estamos solos y que siempre podemos recurrir a Él. Porque en los momentos que te sientas vacío, en los momentos que te sientas débil, en los momentos que te sientas afligido, tu único recurso que nunca se agota se llama su presencia. Se llama Dios. Se llama el Elohim, aquel que te formó. Esta afirmación proviene de la certeza de su amor eterno y de las promesas bíblicas
que pesan sobre nosotros, llenas de fidelidad, y su compañía incondicional. Como te dije, Él es omnipresente. Está en todo lugar. Por eso su presencia nos trae consuelo, nos trae paz, fortaleza, renovación, fidelidad, esperanza. Es una experiencia personal entre tú y el que te creó, el que te formó, el que creyó en ti. Antes que todos los que dicen creer en ti, ya Él creía en ti. Porque Él sabe lo que tú eres capaz de dar. Y mire, con todo el respeto que ustedes se merecen, con todo el respeto que su opinión se merece, pero a mí me importa más lo que Dios dice de mí que lo que la gente pueda decir de mí. Por eso es que tenemos que tener una actitud presente frente a la presencia de Dios. No ignorar aún hasta los pequeños comienzos que podamos tener. Por eso es que en su presencia todo cambia. Y lo que ellos dicen de ti, lo vas a poner en una balanza. Y créeme que lo que Dios dice de ti siempre tendrá mucho más peso. Por eso es que me imagino a un Moisés frente a aquella zarza ardiente, donde tenía tantas dudas, tantas preguntas, donde tenía tanta inseguridad de lo que él podía hacer. Y Dios simplemente le dijo, yo iré contigo. Por eso es que también vemos a este muchacho Jeremías lleno de miedos, lleno de inseguridades, lleno de temor. Y Dios tuvo que mostrarle y decirle, negro, esto es lo que yo pienso de ti. Te afirmé, creí en ti, te hice mi propiedad, te consagré y te di por profeta a las naciones. Yo creo que no hay mejores palabras que estas que nuestro propio Creador nos puede decir a nosotros. Así que con esto termino. Ten intimidad con Dios. Conságrate a tener intimidad con Dios. Entra a la recámara, entra en su presencia. Y créeme que vas a salir de allí bendecido. Bendiciones.